La Democracia Cristiana acordaron interpelar al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por supuesto incumplimiento de promesas en materia de infraestructura hospitalaria. Bueno, para conversar de este y otros temas vamos a tomar contacto desde Valparaíso con el diputado del ADC, Gabriel Silver. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo está Daniel en el estudio? Buenas noches. A ver, vamos primero al tema de Mañalich. Preguntarle, ustedes dicen la situación de la salud ya no da para más por las listas de espera, por la infraestructura, pero resulta que ese es un reclamo que a varios en la concertación le escuchamos incluso durante épocas de la concertación que no ha hecho o que ha hecho Mañalich distinto a los ministros de salud anteriores. A ver, Mónica, yo quiero decir que más que quedarnos en el titular o en el lugar común respecto del tema de la salud, esta es una interpelación, en este caso justificada frente a un gobierno que ya está llegando al final respecto del cuatrienio, que es su mandato en términos de gobierno, y obviamente sentimos y hemos hecho un catastro a lo largo del país de múltiples promesas, expectativas, vale decir, cobrar la palabra empeñada, que es lo que corresponde en una democracia, de una gran cantidad de proyectos de infraestructura hospitalaria, sobre los cuales ahí están las declaraciones de prensa, usted la puede ver en el diario, pero que al día de hoy no se han materializado, no se ha clavado un solo ladrillo o una sola tabla respecto de dichas promesas que se hicieron a la población, y sentimos que luego de 4 años, cuando no hay ni siquiera proceso de licitación, diseño, proyecto, antiproyecto de ello, lo que corresponde en una democracia y es sano es rendir cuentas al Congreso. Y lo segundo también, un hecho objetivo, y que eso lo ha hecho notar precisamente en este caso lo que es la opinión pública y la prensa, es el salto sideral de la deuda hospitalaria, en este caso, que se ha elevado a casi un 70% en este caso, en este último cuatrienio, lo cual ha generado que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tenga que hacer un adelanto de caja estas últimas semanas, porque si no el sector que provee hoy día, del punto de vista de las camas, que tiene la oferta del 71% en este caso de la oferta en el sector de salud, prácticamente tiene agotado su recurso y hay un riesgo sanitario evidente. La deuda hospitalaria asciende hoy día a 103.000 millones de pesos y la proyección que hacemos al próximo año, al final de año, va a ser de casi 120.000, lo cual va a ser una de las alzas o de la deuda en términos históricos más altas respecto a lo que implica el registro sanitario, en este caso, en nuestro país, y eso obviamente son hechos concretos sobre los cuales creemos en una democracia, uno tiene que rendir cuenta y queremos que el ministro Mañalich venga al Congreso a dar la cara. A ver, diputado, pero deuda hospitalaria, listas de espera, falta de infraestructura de salud, es lo mismo que uno podría haberle dicho a ministros de salud como Soledad Barría, como Pedro García, como Michelle Bachelet. Los problemas también existían en esos momentos. Entonces, no hay sencillamente una cosa de sacar esto precisamente ahora en campaña. No, Daniel, a ver, yo quiero decir que los gobiernos no funcionan con un piloto automático, sino que requieren también de funcionar con parlamentarios que hagan la pega, fiscalicemos, por ingratas o malas que sean las malas noticias, tenemos efectivamente que hacer nuestro trabajo. Hay que decir que también en aquel entonces la oposición sacó el pizarrón a rendir cuenta, porque aquí también hay que decir que a ir al Congreso, obviamente en sí, un ministro no tiene que molestarse ni sentir que se lo está criminalizando. Lo que sentimos es que aquí hubo una tomadura de pelo a los chilenos por muchos proyectos en materia hospitalaria que finalmente no se van a construir, que el propio presidente Piñera y su ministro prometieron en el ejercicio de sus funciones, y la deuda hospitalaria de verdad. Esto no es un tema baladí, va a terminar siendo la más alta tal vez de la historia de nuestro país. Y eso obviamente va a ser un problema, como hemos dicho, de verdad para el gobierno que asuma la próxima administración a partir de marzo del 2014, pero también un riesgo evidente, como he dicho, de este casi 70% de oferta pública sobre la cual hoy día se están agotando los recursos. Diputado, a menos que yo me equivoque, entiendo que la labor de fiscalización del Parlamento es sobre el Poder Ejecutivo como Parlamento, no de los parlamentarios opositores sobre un gobierno determinado. Y por eso uno se pregunta, ¿a qué ministro de Salud de la concertación ustedes desde la concertación estuvieron dispuestos a interpelar? A ver,
Afortunadamente, hoy día los recortes de prensa están allí y yo recuerdo siendo parlamentario en el mandato anterior, incluso participé de sendas conferencias de prensa, se constituyó una comisión investigadora, por ejemplo, a propósito del tema auge, siendo, por así decirlo, parlamentario de gobierno. Esa es nuestra pega, digo, por malas que sean las noticias, tenemos que desenmascarar, obviamente, la verdad por sobre todo, y aquí más que la teoría del empate, decir, sabe que antes se hizo, ahora efectivamente se va a hacer lo mismo, lo que hay que ver es si en su mérito corresponde la interpelación, y a nuestros juicios el ministro Mañalich debe dar la cara al país por lo que está ocurriendo en el sector salud. Y si tiene buenas explicaciones, bueno, no hay que temerle, obviamente, a concurrir al Congreso si es que, obviamente, no hay verdades que al final del día sí le complica al ministro comunicar al país, como por ejemplo, he dicho, una gran cantidad de proyectos hospitalarios sobre los cuales no hay ningún clavo, ningún ladrillo, si en cambio están los sendos anuncios presidenciales, ministeriales, y es obviamente una tomadura de pelo a los chilenos, ¿Diputado? Sobre lo cual entiendo en un país desarrollado, serio como el nuestro, a lo menos el ministro debe concurrir al Congreso a dar explicaciones. En otro tema, diputado, usted es miembro de la Democracia Cristiana, por cierto, y se ha visto que está desplegando campaña con el candidato del PPD por su circunscripción, que es el senador Guido Girardi, y no con el candidato de su partido, que es el exalcalde Alberto Undurraga. ¿Por qué? A ver, sobre ese punto, Daniel, quiero ser muy claro, lo dije hoy día a través de la prensa, yo tengo un candidato de mi partido, se llama Alberto Undurraga, pero también creo que tengo sentido de país, de lo que obviamente debe ser esta nueva mayoría, y a mí lo que más me importa es asegurar una nueva mayoría para la presidenta Bachelet. Eso es hoy día lo que me mueve, eso es hoy día lo que me apasiona, y si eso implica que la campaña, en este caso, del senador Girardi, que no es mi enemigo, porque yo creo que aquí hay un falso dilema, nosotros tenemos que competir contra la alianza y allí marcar nuestras diferencias y nuestros disensos, tenemos que hacer todo lo posible para buscar un doblaje en Santiago Poniente, y serán ahí mis próximas energías y esfuerzos en estos casi 90 días que tenemos por delante. ¿Le rinde más votos salir con Girardi que con Undurraga? Mire, Mónica, cada uno obviamente está bajo el escrutinio de sus electores. Yo, con mucha sobriedad, con mucha austeridad, usted puede hoy día encargar una encuesta en mi distrito para saber quién tiene más votos, efectivamente, en las 5 comunas a las cuales represento, y honestamente, discúlpeme, por lejos marco más que ambos candidatos. Si hubiese querido ser pragmático, individualista, poco solidario, la verdad es que simplemente hago trabajo desde el punto de vista electoral con Michelle Bachelet y maximizo mi propia plataforma electoral. No consigo así la política. Creo que hoy día Chile está a puerta de dar un paso importante este 17 de noviembre, y yo quiero un Congreso en el cual podamos de verdad asumir los compromisos, como ya que estamos hablando del tema de las campañas, de cambios de verdad. Y para eso tenemos que garantizar doblajes en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Diputado, algo no entendí. Usted dice que hay que garantizar el doblaje en Santiago Poniente. Se está hablando de garantizar el doblaje en los senadores. ¿Por qué para garantizar el doblaje en los senadores hay que hacer campaña con Girardi y no con Undurraga? Si para lograr el doblaje, lo importante es que entre los dos suben una cantidad de votos. Da lo mismo si esos votos los consigue Girardi o los consigue Undurraga. ¿Por qué habría más posibilidades de lograr un doblaje haciendo campaña con Girardi? No entiendo. Daniel, yo creo que hay que marcar la diferencia respecto a esta política bipolar de hacer política como de los años 80. Queremos hacer cambios de verdad, doblemos. Usted seguramente no lo sabe, pero también quiero decírselo con mucha claridad a mis auditores. Este diputado, y puede preguntárselo al presidente del partido, donó, por ejemplo, toda su papelografía o gigantografía al candidato Alberto Undurraga. Obviamente vamos a salir en publicidad efectivamente con el candidato Undurraga y estamos expectantes de dicho despliegue territorial, pero de verdad, sin mezquindades, sin miopía, entendiendo que las diferencias y el enemigo lo marcamos con la alianza, porque obviamente Chile necesita una gran mayoría en el Congreso. Diputado, no me voy a restar, Daniel, de esa tarea, ni voy a abdicar de esa gran responsabilidad. Lo que no se entiende es por qué usted dice que para doblar es importante que usted haga campaña con Girardi, porque lo insisto, si usted le lleva votos a Undurraga o le lleva votos a Girardi es irrelevante, es la suma de los dos lo que importa. ¿Por qué entonces hacer campaña con Girardi, que no es el candidato de su partido? Eso es lo que no se entiende.
A ver, yo le vuelvo a repetir y creo que afortunadamente lo que tienen que entender son mis electores. Yo hago trabajo efectivamente, primero con el senador que hoy día lo es y vamos a terreno, tenemos actividades en las cuales la ciudadanía nos demanda compromiso en el ejercicio propio de nuestros cargos y eso obviamente es inabdicable. Entiendo que Alberto Undurraga está más retrasado respecto de su papelería, su folletería, seguramente van a haber también monumentales o letreros de iguales condiciones, pero de verdad, esto no es efectivamente una pelea con el propio pacto. Yo de verdad no tengo problema en aparecer con nadie que sea de mi coalición política, si eso implica, discúlpeme Daniel, ganar un voto más. Creo que llegó la hora de pensar en grande, en política, y yo al menos no voy a pisar el palito en esta suerte de mundo de la Guerra Fría, en el cual prácticamente hay una suerte de estanco de un partido con el otro, aun cuando somos de la misma coalición. Diputado, entonces entendemos que usted no tiene ningún cuestionamiento de tipo ético hacia Guido Girardi. Usted no comparte entonces los dichos de Andrés Velasco, que decía que él era un símbolo de las malas prácticas. O puesto de otra forma, para usted, Guido Girardi, ¿es el modelo de lo que debe ser un político y un parlamentario? A ver, yo creo que el escrutinio al final del día y las grandes mayorías la perfilan las personas. Yo creo que ellos al final del día son quienes marcan en el voto y dan respaldo a un sector u otro. Yo lo que puedo apreciar, y también discúlpeme Mónica como abogado, es que efectivamente el senador Girardi tiene todas las condiciones efectivamente para competir en el pacto de la nueva mayoría. Es un senador de amplio apoyo y despliegue territorial y obviamente si es con el candidato además Alberto Undurraga de nuestro partido en el Senado, efectivamente juntos espero estén en el Senado representando a la zona poniente de la región metropolitana. Claudio Orrego, quien fuera candidato presidencial de su partido, a quien usted dijo que finalmente agachaba el moño para apoyarlo a él y no a Michelle Bachelet, que era su intención primera, le dijo hoy que eran impresentables sus gigantografías con Girardi, y usted le contestó a través de Twitter que debe su escrutinio a los electores y no a políticos pequeños como usted. ¿Esa es la opinión que tiene usted de Claudio Orrego, que es un político pequeño? A ver, obviamente nuestras acciones marcan nuestro juicio y yo creo que efectivamente hoy día la actuación de Claudio Orrego, siendo una gran persona con muchas proyecciones, con impronta presidencial, hoy día es pequeña. Aquí no se trata de trabajar para el lote, para el sector, para los amigos. Yo lo invito a Claudio Orrego a hacer campaña en mi distrito, que no solamente se preocupe efectivamente de su círculo de amigos, y creo que en esta oportunidad fue pequeño. Chile demanda una nueva mayoría. Ese es el llamado de nuestra presidenta, hoy día candidata de todos, Michelle Bachelet, y espero que él también entienda, porque como he dicho, puede ser un gran político, pero creo que esta actitud es poco generosa, si lo quiere llamar en esos términos, en este caso, en razón del Twitter que usted se refería, a la hora de solamente buscar un sector. Con esto va a ser más de lo mismo. Si solamente nos dedicamos a mantener el status quo en el Congreso, esta política del binominal, esta política en este caso que es una verdadera camisa de fuerza que impide a Chile avanzar, la verdad es que va a ser simplemente a partir del 17 de noviembre más de lo mismo. Yo no estoy disponible para que el Congreso del próximo año sea más de lo mismo, que haya uno y uno, aun cuando una mayoría sea distinta de la otra, y eso inmoviliza los cambios que el país obviamente tiene por delante. Para cosas grandes, obviamente estoy seguro que Claudio Orrego lo va a entender así y se va a poner obviamente a la cabeza de esta nueva campaña y desafío parlamentario presidencial que tenemos por delante. Diputado, cuando viene un elector y le pregunta, diputado, ¿por quién voto? ¿Por Girardi o por Undurraga? ¿Usted qué le responde? Bueno, yo lo he dicho y lo dije así en la prensa, por Alberto Undurraga tengo un partido y obviamente ese va a marcar ahí mi preferencia. Pero tampoco voy a pisar el palito, Mónica, porque los electores entienden cuál es mi partido, entienden cuál es mi posición, pero también entienden lo que ha dicho la presidenta del concepto de la nueva mayoría. Brevemente, diputado, como miembro de la Comisión Investigadora del INE, su opinión acerca de este anuncio que ya parece claro de parte del gobierno de que no se hará un nuevo censo porque consideran que es imposible hacerlo para el año 2015. Bueno, yo creo que efectivamente nosotros estamos hoy día en una comisión investigadora que yo creo que va a entregar más antecedentes de los esperados. Actualmente ya a esta hora está doña Mónica Alcérraga entregando potentes antecedentes respecto a cómo obró efectivamente el censo 2012. Y yo quiero decir con todas sus letras, y me hago cargo de mis juicios,
Partió el señor Koymans como un gran economista, ingeniero, que le daba garantías a todos, y paso a paso ha ido mutando de esa independencia a una verdadera operación política de encubrimiento para evitar, efectivamente, más que tengamos un censo que le dé garantías a todos, creíble en lo que es básicamente, como hemos dicho, una operación de maquillaje que tiene por objeto evitar este escándalo que va a implicar derechamente votar casi 60 millones de dólares a la basura. El señor Koymans primero, y con la participación y el apoyo de la oposición, señaló una comisión de expertos independiente donde él nombró a quien dijo a nivel nacional eran los mejores para la materia, y dicha comisión lamentablemente pareciera que señaló conclusiones que no le gustaron a este director, vale decir, repetir derechamente el nuevo censo. Hay que decir que tiene una omisión censal de cerca del 9,3%. En algunas comunas llega efectivamente al 20%. Yo quiero decir, Daniel, yo sé que la foto a lo mejor puede ser poco ilustrativa, pero ni el año 50 nuestro país había registrado un nivel de omisión efectivamente como el que tiene este, que iba a ser el mejor censo de la historia. Y eso obviamente al final del día es no solamente una derrota para el gobierno, sino que habla de un país donde las cifras van a ser poco certeras, poco creíbles. Estamos a puerta de discutir la ley de presupuesto. Qué duda cabe que nuestra cartografía de navegación como país justamente se basa en tener instrumentos e indicadores objetivos como debió serlo el censo 2012. Lamentablemente, el señor Koymans ahora busca una segunda opinión, les dijo a los chilenos que tenía conversaciones con el Banco Mundial, con Eurostat, efectivamente la Comunidad Económica Europea. Salieron ambos organismos a decir que no iban a participar efectivamente ni avalar este informe del informe. Ahora se nos aparece recomendando un tercer comité efectivamente de expertos que son solamente recomendados por parte de estas instituciones. Pero hay que decir algo muy importante, Daniel, disculpa el tiempo. Aquí ellos tienen que ahora hacer una observación respecto del informe de reparación censal. Esto es como si yo te dijera, tengo una cañería mala, yo no te digo efectivamente que te doy independencia para decir si hay que cambiar o no la cañería. Hoy día se le está diciendo derechamente, repáreme la que existe, porque acá no hay voluntad política ni independencia de hacer las cosas bien, sino que a media, un poco a la chilena, para evitar el mal rato y dar la cara de dar explicaciones al país por lo que todos los expertos, de manera seria y responsable, cuál es repetir un nuevo censo el año 2015. Diputado Gabriel Silver, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel y Mónica. Muchas gracias.